perdón. A ver. Esperen que me están... No, no es pixelado, es que no enfoca nomás, sí. Porque por momentos se ve bien. Bueno. Voy a hacer... A ver. Voy a compartir pantalla nomás y resolvemos acá. ¿Ahora están viendo? Estoy compartiendo pantalla, ¿eh? Sí, profe, se ve. Bien. Bueno, ustedes pueden ver acá. ¿Quieren correr un poquito? Así, porque no estaba enfocando, ¿eh? Bien, me voy a ir tratando de acordar esto, que ya me olvidé cómo es. Bueno, integrales impropias de menos infinito hasta más infinito de esta función. ¿Sí? ¿Me entienden? Bueno, la idea era, la clase pasada vimos que las integrales impropias podían ser de dos tipos. ¿Sí? Las integrales donde uno o dos extremos de integración son infinitos, como en este caso, ¿bien? O las integrales que tienen una discontinuidad infinita dentro del intervalo en el que están definidas, ¿sí? Este sería, podríamos llamar de primera especie, cuando está uno de los extremos o los dos son infinitos. Entonces, ¿cómo se trabaja en este caso? Vamos a tener que tomar una integral que vaya de menos infinito hasta 0, por ejemplo, y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar otra integral que vaya desde 0 a más infinito. ¿Bien? De esta manera vamos a ir resolviendo estas integrales que tienen los dos extremos infinitos. El problema lo tenemos acá abajo y acá. Entonces, ¿cómo se hace en una integral para poder trabajar con eso? Se trabaja con el límite. ¿Sí? Entonces va a ser el límite cuando p tienda a menos infinito de esta integral, pero en vez de poner acá, en vez de poner infinito, vamos a poner p, ¿sí? De p a 0. Bueno, y la función es la misma. Más el límite cuando p tiende, ahora estamos en esta parte. ¿A qué va a tender p en este caso? A más infinito de la integral de 0 hasta p del diferencial sobre 4 más x cuadrado. Estos dos límites es lo último que se calcula, ¿sí? Primero se hace la integral, después se reemplaza, o sea, se reemplaza con barra p, y por último, no se apuren en sacar el límite porque eso es lo último, ¿sí? El límite va a ser lo último que vamos a hacer. Bueno, tenemos que resolver esta integral que la podemos resolver como un cálculo auxiliar a un costado, ¿sí? Cuando tiene esta forma, 4 más x cuadrado, esto podría ser un cálculo auxiliar, ¿sí? Vamos a trabajar acá. ¿Qué tipo de integral es? Puede ser racional, por ejemplo. Vieron que las racionales eran fracciones. El tema es que tengo que poder factorear. ¿Bien? Y en este caso, no voy a poder factorear esto, descomponerlo en factores racionales. Entonces, si no pasa nada así, puede ser que sea por tabla. ¿Bien? Buscamos la tabla
Generalmente en los parciales no entran algunas que sean muy rebuscadas, digamos, de tabla difícil. Por ahí son más bien las que más usamos, ¿cierto? Las que venimos usando. Esta sería como un caso medio raro. Pero primero hay que arreglar un poco. Claro. ¿Qué tipo de integral es esta? Se parece mucho a esta. A 1 más x cuadrado, que me da ¿qué cosa? Me da arco tangente. El tema sería que no es tan así, digamos. Acá hay que hacer un par de ajustes. ¿Bien? Para que se parezcan, ¿qué tenemos que hacer? Sacamos el 4 afuera. Esta puede costar un poco, digamos. Saco afuera el factor común y ¿qué me queda? Me queda un 1 más, claro, más x cuadrado sobre 4. ¿Bien? Y ahora este 4 va a salir afuera. Y me va a quedar la integral de 1 más x al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Y esta sí se parece más a esta que está acá. Salvo por quién. Por el 4 abajo. Salvo la por, por este que está acá. Y entonces, ¿ahí qué tendríamos que hacer? Hay que distribuir. es un 2 al cuadrado. Sería arco tangente de x sobre 2. ¿Puede ser? Acá, ¿qué vamos a hacer? A ver. Yo lo he hecho como sacar el cuadrado afuera, o sea, hacer x sobre 4, todo eso al cuadrado. Claro, Entonces ahí se puede volver a sacar. bien. Podemos hacer una sustitución ahí. Sería dx, y acá me va a quedar 1 más x sobre 2, esto al cuadrado. ¿Sí? Esperen que... Ahí. Y ahí recién se puede aplicar sustitución. A ver si seguimos hasta acá. ¿Estamos bien? Acá tenemos, como yo quiero que sea 1 más x al cuadrado, ahora podemos hacer una sustitución. ¿Bien? Hay otra manera de ver esto que es verlo como 1 más u al cuadrado, y lo cual te da una fórmula que ya está toda armadita. Pero lo podemos pensar así y hacer la sustitución. Entonces tenemos un cuarto. Este va a ser u. ¿Sí? O sea, acá tenemos que u va a ser igual a 1, perdón, a x sobre 2. El diferencial de u, ¿cuánto va a ser? Porque yo tengo X cuadrado sobre 4. Claro. Si yo, esto va a ser dx sobre 2. ¿Bien? Y ese 2 va a tener que pasar multiplicando acá. Entonces me va a quedar 2 de u igual a dx. Porque yo estoy queriendo hacer este cambio, entonces, a ver cómo me queda acá. Ahí. Todo esto para resolver la integral nomás, y después tendremos que hacer todo lo que sigue. ¿Sí? Pero estamos acá. Bueno, ¿qué tenemos? Un cuarto que ya estaba por la integral de ¿quién? A dx, ¿por qué lo cambio? Por du. Por 2 du en realidad. ¿Sí? ¿Sobre quién? 1 más u al cuadrado. ¿Ven cómo ahí ya tomó la forma en la que yo quería llegar hoy? Solo que estoy trabajando con las constantes. Este 2 con este 4 después se van a poder simplificar, me va a quedar un medio. Y esto todo me da arco tangente ¿de quién? De u, pero u ¿quién era? X sobre 2. X sobre 2. Ahí llegamos a lo que queríamos. Un medio de arco tangente de x sobre 2. Vuelvo a repetir, hay una fórmula que saca esto directo, por tablita.
acá dice a en vez de decir 1, y acá dice u al cuadrado. Bueno, ¿estamos hasta acá? Todo esto dijimos que era cálculo auxiliar, ¿verdad? Entonces, es como que esto lo vamos a usar ahora. Esto que llegamos acá, lo vamos a usar en la integral. Me quedaba límite cuando p tiende a menos infinito. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar esto en el límite, ¿sí? Porque esta es la integral. Entonces sería 1/2 de arco tangente de x sobre 2 evaluado entre p y 0. O sea, estoy tomando la integral inicial, ya la resolví, y ahora cambio acá. ¿Más qué? ¿Qué me falta ahora? La otra parte. El límite cuando p tiende a más infinito de 1/2 por arco tangente de x sobre 2 evaluado entre 0 y p. La letra p puede ser t, menos y x puede ser t. ¿Eh? ¿Qué hacemos ahora? ¿Calculamos el límite? ¿Calculamos el límite o no? No, lo último que hacemos es calcular el límite. Lo que hacemos ahora es aplicar barro. Entonces me queda límite cuando p tiende a menos infinito de 1/2 arco tangente de 0 sobre 2 menos el 1/2 lo podemos sacar afuera, esa constante, menos ¿qué cosa? Menos arco tangente de ¿quién? De p dividido 2. Y ahí vamos a poder aplicar el límite. Recién ahí. Bien. Arco tangente de 0. ¿Se puede sacar en la calculadora? ¿Sí? Pongo tangente a la menos 1 de 0 y me va a dar 0. O sea que este vale. Podemos escribir abajo otra vez, arco tangente de 0, menos arco tangente, y acá va a tener que ir menos infinito, ¿sí? O sea que esto me va a quedar menos infinito. Vamos a tener que ver cuánto vale el arco tangente de menos infinito. ¿Cómo sabemos? Me costó mucho la respuesta, pero le pregunto, cuando nos ponemos la calculadora y nos dan números decimales, igual podemos poner eso, o hay que poner... ¿Pero qué ponemos acá? ¿Arco tangente de qué? Porque infinito no tengo la tecla en la calculadora. Yo siempre le pongo 999. Claro, menos, pero tiene que ser negativo, menos 900 millones, no sé, o menos 1 millón. Cuando hagamos eso, me va a dar una aproximación al límite. Y ahí es donde uno se tiene que dar cuenta en radianes, que es la mitad de pi o que es pi. ¿Bien? La otra es por el gráfico, analizando un poquito la circunferencia trigonométrica, solo que hay que ver cómo construimos ese concepto. ¿Sí? Porque la tangente tiene su interpretación gráfica también. ¿Bien? Bueno, arco tangente de 0 está claro que es 0, ¿no? Porque la tangente es seno sobre coseno. ¿Bien? Y entonces, para que seno sobre coseno de 0,
En ese caso, digamos, se sabe que si seno vale 0, en la tangente también va a valer 0. Sería una manera de pensar que esto me da 0. El problema estaría quizás en poder pensar, esto sería un medio por, esto da 0, menos, bueno, ¿probaron en la calculadora? Arco tangente de menos Sí, infinito. profe. Me dio un medio de pi. ¿Eso te lo dio como? ¿En decimales? Sí, o sea, me da 1,57 y también me dice un medio de pi. Y le fui agregando cada vez más 9. Bueno, Y buenísimo. me daba lo mismo. Y si la calculadora me lo permite, está muy bueno. Shift tangente se pone, eso es tangente menos 1. Ahí ponen un valor muy grande, negativo. ¿Bien? Bueno, acá sería menos pi sobre 2. O pi sobre 2. Con el menos este. Menos pi sobre 2. Menos pi sobre 2. Que luego se vuelve más. ¿Sí? Bueno, por otro lado tenemos el otro límite que no calculamos todavía. Disculpen la escritura. Límite cuando p tiende a más infinito de un medio por arco tangente. Estamos del otro lado, a ver. Primero empieza con p dividido 2 y después le resta. Profe, ¿Sí? disculpe que le interrumpa. ¿Cómo sería si no es con la calculadora, por ejemplo? Y tampoco con el análisis de la función, porque si se analiza la función se ve que converge en un medio de pi. Es así. La tangente, viste que vos tenés, el seno es este de acá, este cateto. Sí. Este de abajo es el coseno. Y la tangente es la proyección de esto acá. ¿Conocen eso, no? ¿Vieron? Sí, sí, sí. La longitud de la tangente. Entonces, si yo me voy hasta pi sobre 2, ¿qué pasa con esta longitud? Imagínate Tiene que esto se va a ir cada vez más alto. ¿Sí? Entonces, cuando el ángulo tienda a pi sobre 2, tu tangente se va para arriba. Se va a más infinito. ¿Bien? Claro. En cambio, si esto se va para abajo, entonces como que vos estás girando para este lado. ¿Sí? Entonces, pi sobre 2 negativo sería el giro para este lado. Y ahí te vas a más infinito. Eso Claro, sería claro. solo desde el gráfico, ¿no? ¿Está? Sí, profe. Bueno. Ah, gracias. Yo les sugiero en la calculadora, por ahí es más fácil, pero hay que acordarse que pi es 3,14 si no están radianes, y la mitad es 1,57. Menos, ¿qué cosa? Arco tangente de quién? Ya reemplacé P, y ahora, ¿de quién? De 0 dividido 2. Que sabemos que da 0. Bueno, ¿y arco tangente infinito? Recién estuvimos viendo. Entonces, vamos a reemplazar acá un medio por arco tangente. Perdón. Arco tangente de infinito sobre 2 menos arco tangente de 0. Esto se va y acá ¿qué me queda? ¿Cómo hago arco tangente de infinito? Vuelvo a lo mismo. Shift tangente de 1.000.000, por ejemplo, y me va a dar pi sobre 2.
y acá teníamos un medio de pi sobre 2 también. ¿Cuánto da esto? Un medio por un medio, Un cuarto. más pi cuarto. Pi Un medio de pi. O pi sobre 2. converge. ¿Cómo puedo comprobar esto? Antes del parcial, digamos, ¿no? Puedo hacerlo en GeoGebra, por ejemplo, haciendo la integral de menos infinito a infinito. Le doy Enter y ahí me da. O si no, puedo usar un comando que se llama inspección de funciones y voy viendo, estiro bastante y van a ver que converge efectivamente. La gráfica creo que es algo así. Y como se pega mucho al eje, prácticamente después es infinitesimal el área acá y acá. Por lo tanto, el área que vale es el del medio y lo otro va sumando de a poquito, a poquito, a poquito, converge a pi sobre 2. ¿Bien? No sé si hay preguntas respecto de esto. Esto entonces son integrales de primera especie. Impropias de primera especie. Vamos a ver de segunda especie algunas. Si necesitan para copiar, ¿está? Bueno. Vamos a hacer de la guía el que sigue, que es la integral, la C, de 2 a 6, de el diferencial dividido esta raíz. Bueno, ¿qué pasa acá? No, los extremos no son infinitos, uno miraría este y generalmente no se pone a integrar y se pregunta si es continuo o no. Bien, pero ahora sí tenemos que preguntarnos si la función es continua en todo ese intervalo, que va desde 2 hasta 6. La pregunta es, ¿será que esta función se puede integrar en todo ese intervalo? Bueno, vamos a tener un problema en el 6. ¿Por qué? Porque si reemplazo acá, me da una discontinuidad de tipo infinito. Como que tiene una asíntota ahí. Entonces, si bien tiene una asíntota, puede ser que converja o que diverja. ¿Bien? Entonces, ¿cómo me voy a acercar? ¿Cómo puedo hacer para acercarme y a quién me tengo que acercar para poder calcular la integral? Como el 6, el problema está en el 6, acá está la discontinuidad infinita. Me voy a tener que acercar al 6, pero ¿por dónde? Por izquierda. Por lo tanto, voy a tender al 6 por izquierda. Es importante eso, poner de dónde me estoy acercando, porque de derecha no puedo. ¿Sí? Se sale afuera, digamos, de lo que yo estoy calculando. ¿De qué cosa? De una integral que va de dónde hasta dónde. De 2 hasta P. Bueno, y acá va lo mismo. Escribo lo mismo. Esto significa por izquierda. Acuérdense de eso. Hay que poner que entiende por dónde va. ¿Qué tipo de integrales es? Sí, la podemos hacer. Bien. Y estas sustituciones son lineales. Las sustituciones lineales son las más fáciles. ¿Por qué? Porque siempre su diferencial da una constante, que es la que pasa dividiendo. Eso como una pista también para tener en cuenta
Cuando las sustituciones son de algo lineal, es fácil, paso dividiendo la constante y ya está. ¿Cuál constante? Porque acá hay dos. Esta. La que vendría a ser el coeficiente principal, digamos, del polinomio. ¿Bien? De la lineal en este caso. Bueno, pero antes entonces podemos hacer un cálculo auxiliar. Y vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a llamar a todo el argumento. ¿Sí? Acuérdense que hablamos varias veces de las sustituciones, de paso repasamos un poquito. ¿Dónde tiene más chance de estar? ¿En el numerador o en el denominador? En el denominador. ¿Qué otra característica puedo ver para ver la sustitución? Generalmente es ¿qué cosa? Es el argumento de algo, de otra función, generalmente está dentro, es la función más chiquita interior. Y tercero, su derivada tiene que estar afuera, digamos, y no al revés. Entonces, si yo derivo esto, su derivada, que es menos 1, está afuera, digamos. Si bien no está, pero lo puedo traspasar con un pasaje eterno. ¿Bien? O sea que este menos, ¿qué va a pasar? Para que yo tenga positivo acá, ¿qué hago con este menos? Lo paso dividiendo. Como yo les dije, lo paso dividiendo acá. Ahí está. Que es la constante que yo les dije que va a pasar dividiendo. ¿Qué me va a quedar entonces de todo esto? Va a ser la integral de... ¿Cómo hago cuando algo está en el denominador? Una raíz, por ejemplo, y yo quiero integrar eso. La subo... ¿U a la n? Claro. Me conviene subirla como u a la menos un medio. Y si fuera raíz cúbica, u a la menos un tercio y así. ¿Bien? Y a dx lo vamos a cambiar por du sobre menos 1. Bueno, ¿y qué puedo hacer con u a la menos un medio? ¿Cómo se integra eso? 2 u a la 1 medio. Claro, este menos un medio, ¿qué le vamos a hacer? Le sumamos 1 y me queda un medio. O sea que me va a quedar u a la 1 medio me va a quedar u a la 1 medio sobre 1 medio, y no se olviden del menos este que estaba acá, que lo puedo poner por acá. Entonces me queda menos 2, porque este 2 puede subir acá multiplicando, acuérdense, fracción de fracción. Este 2 lo puedo llevar para arriba, y me queda así. Y esto, yo lo puedo escribir como menos 2, 6 menos x, a la 1 medio, ¿verdad? Podemos poner raíz. Y este es el que vamos a usar ahora acá arriba. ¿Sí? Vamos a hacer el límite cuando p tiende a 6 por izquierda. Y ahora ya reemplazamos por este. Entre 2 y ¿quién? Yo ya resolví acá. ¿Cuáles eran los extremos de integración? 2 y ¿quién? Y p. 6. 6 no puedo poner, tengo que poner p. Sí, es como que estoy... Esto es el paso intermedio. Ahora vamos. Reemplazamos, hacemos barro. Podemos sacar el menos 2 como factor común. Me queda 6 menos p. Menos la raíz de 6 menos 2. Esto era todo cálculo auxiliar, ¿sí? Ah, me faltó un detalle acá, que es escribir límite otra vez.
Bueno, ¿qué me da eso? El último paso es reemplazar. O sea que vamos a reemplazar acá. Menos 2 por la raíz de 6 menos ¿quién? Menos 6. ¿Sí? Reemplazo P con... Y esto me da la raíz de 4. Esto queda 0. Esto queda... La raíz de 4 da 2. Me parece que va a dar entonces menos 2 por... Menos 2. 4 puede ser. 4. Porque este se va. Entonces converge. Otra integral impropia que converge. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bueno, vamos a ver después algunos más de estos, de los complementarios, vamos a sacar al menos uno. Pero me interesaba ver, trabajar un poco con área, que es donde hice autoevaluación, no sé si hicieron ese ejercicio, el que sigue. Yo les propongo hacer ese, después alguno de los complementarios, como para pasar un poco por algunos de los temas que pueden entrar. ¿Bien? ¿Hay preguntas con esto? ¿No todavía? Profe, acá me preguntan por qué era menos de X. Acá. Acá. ¿Estamos acá? Sí, sí. Bueno, porque la derivada de u, como tenés un menos acá, es menos 1 por diferencial. Es derivar menos x es menos 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno. Bien, les propongo hacer entonces el que dice autoevaluación. Si tienen la guía a mano, esta a continuación me da dos funciones. Así. Y me da otra función. Así. Y me dice que calcule la intersección que haga el área entre curvas el área entre la asíntota horizontal x4, x5 y la homográfica. Bueno, ahí tenemos bastante para hacer. En un parcial puede ser que aparezca una de estas dos opciones, o aparece entre curvas o aparece entre una tangente y una curva, ¿sí? En este caso entre una asíntota, una curva con dos extremos. O sea, hay distintas variantes para esto. Cuando uno tiene que sacar el área entre curvas, tiene que tener la posibilidad de sacar la intersección. O bien buscar primero, pero no siempre las intersecciones son números racionales, ¿bien? Pueden ser irracionales y entonces ya no me sirve. No sé si lo hicieron aquí. ¿No?
No, profe. Antes de sacar la intersección entre las dos curvas, obviamente hay que graficar siempre que me pide. Eso en el parcial, por ejemplo, asigna puntaje por el gráfico y puntaje por calcular el área. ¿Sí? Pasamos todos los términos a un lado. ¿Sí? Y yo lo que hice fue multiplicar todo por x menos 3, así se manejaba el denominador ese. Bien. Podemos Y me pasar. terminó quedando x menos 8, no sé si a alguien más le quedó igual. X cuadrado menos 8, igual a 0. ¿Sí? Que sería más 4 y menos 4 las raíces. Claro. No. Raíz de 8 y más raíz de 8 y menos raíz de 8. Bien. ¿Qué podemos hacer? Pasamos el 2 por este lado, esa es una opción. Y acá me queda 1 sobre x menos 3. De acá tenemos que 1 sobre x menos 3 es igual a menos x menos 3. Y como bien dijo el compañero, puedo multiplicar todo por x menos 3, así se me anula de este lado y me aparece del otro lado. ¿Bien? Entonces me va a quedar 1 igual a menos x menos 3 por x más menos 3. ¿Así? ¿Cómo era? No me acuerdo la anterior. Sí, profe, así queda. Ahí está. X menos 3 pasa. Bien. Esto es una ecuación cuadrática, o sea, nos va a llevar a una cuadrática porque es un polinomio cuadrático. Podemos hacer una especie distributiva acá, me va a quedar menos x cuadrado, menos 3x más 3x, me va a quedar 0, y menos por menos da más 9, esto es igual a 1, de acá pasamos el x cuadrado para este lado, este se va con este, y me queda 8. X cuadrado igual a 8. Acuérdense siempre que acá puedo aplicar módulo, o si no, tengo que pasar con los dos signos de raíz. Tengan en cuenta que las cuadráticas tienen dos soluciones, pueden tener una o ninguna, pero tengo que plantear la situación en más menos. ¿Sí? Bueno, si se cortan el más menos raíz de 8, que es ¿cuánto? En decimales. 2 y algo. 2,82 o 83, redondeando. Claro, pongámosle más o menos 2,83 para tener una idea ahora que hacemos el gráfico. Y entonces, para hacer el gráfico, podemos armar una especie de tablita o bien usar los conocimientos que tenemos ya de las homográficas. ¿Sí? Como mi función es 1 sobre x menos 3, ¿se acuerdan qué pasaba si restábamos 3 a la x? ¿Qué le producía el gráfico? Un desplazamiento de la asíntota 3 unidades a la derecha. Por lo tanto, 1, 2, 3. Acá va a estar la asíntota vertical. Y después las homográficas sabemos que son así y así, como 1 sobre x. Pero, como está sumado con 2, ¿qué le va a provocar a esa homográfica que nosotros conocíamos? La desplaza así y este más 2, ¿qué efecto produce? La sube 2 lugares, 2 unidades, ¿no? 1, 2. ¿Qué quiere decir? Que la asíntota horizontal, ¿dónde va a estar? En vez de estar en 0, ¿dónde va a estar? Si yo le estoy agregando 2 a todas las imágenes, ¿qué pasa? Sube 1, sube 2. Quiere decir que
la asíntota horizontal va a estar en I igual a 2. Este era F, ¿no? Por lo tanto, con esos dos datos ya podemos hacer cómo va a quedar la gráfica. Esto es 2 positivo. Y estas son las así. Bien. ¿Qué hacemos? Le damos valor 0 y vamos poniendo algunos valores en la tablita. Por ejemplo, si vale menos 1, si vale 0, si vale 1, si vale 2, si vale 4, 5, no sé. Los valores que necesitemos ahí para hacer una gráfica más o menos. Si vale menos 1, reemplazamos acá arriba y me da ¿cuánto? Si pongo un menos 1 acá, me queda menos 1/4 más 2. 1,75. O sea que para menos 1 viene por acá. Por ahí va a venir. Para 0, reemplazo acá. Si pongo un 0 acá, me va a quedar menos 1/3 más 2. Me va a dar 1,6 periódico. Supónganse que va por acá. Ah, cierto, acá está medio feo. Vamos a ver si graficamos en GeoGebra. Bueno, entonces en 3 dijimos que teníamos la asíntota y en 2 teníamos esta otra asíntota. ¿Bien? Por otro lado, para menos 1 dijimos que valía por acá. Está complicado, ¿no? ¿Por qué no pongo la fórmula y ya me da todo? ¿No es más fácil? Bueno. Fíjense, si pongo 1 sobre x menos 3, ahí están las asíntotas que habíamos dicho. Y si hacíamos bien la tablita, nos va a dar esta gráfica. ¿Bien? ¿Qué nos falta ahora? Ya tenemos una de las gráficas. ¿Qué nos falta? GX. Sí, menos x menos 1. O sea que pasa por acá. Y pasa por acá. ¿Sí? Y entonces, ¿dónde va a cortar? O sea, cuando yo trace esta recta, ¿dónde cortaría? Según lo que estuvimos viendo. ¿Dónde tendría que cortar? En menos raíz de 8 y más raíz de 8. Claro. Tendría que cortar en menos raíz de 8, que era menos 2,8 por acá, y en 2,8 que está por acá. Vamos a hacer la gráfica. Menos x, menos 1. Bien. Si ponemos la intersección entre la curva y el punto,
Acá nos da las coordenadas. ¿Sí? Ahora el área finita, si dice finita, ¿qué significa? Que es el área que me dé un valor. Yo podría tomar, no sé, acá también podría tomar el área entre las curvas, pero ¿qué pasa? Si yo tomo, necesito restringir entre dos valores. Podría preguntarme también entre 5 y 7, esta franja, por ejemplo. Podría ser también así. Pero me dice entre las curvas. Si yo hago suma hacia afuera acá, van a ver que solo se cortan ahí en esos dos puntos. O sea que el área es este pedacito. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para sacar ese área? ¿La integral de dónde hasta dónde? Sí, de menos raíz de 8 hasta, que sería acá hasta menos raíz de 8. Bueno, medio feo. Hasta raíz de 8. ¿De qué función? ¿Cómo hacemos para sacar el área entre dos curvas? Techo, que sería esto, menos piso, que sería la recta. ¿Qué pasa si pongo al revés? Techo menos piso, queda negativo. Le pongo valor absoluto, o le cambio el signo, o puedo cambiar los extremos. O sea, hay muchas maneras de hacer que un área me dé positivo. Lo ponemos por fuera. ¿Sí? Bien. Siempre y cuando no haya cambio de techo y piso. Si hay cambio de techo y piso, sí o sí tenés que separar las integrales. Puedo ponerle valor absoluto y no es nada. O un valor que no es, porque se restan y después le aplica valor absoluto, después de haberse restado. Bueno, techo entonces es 1 sobre x menos 3 más 2, menos piso, este es techo, y piso sería la lineal, que es menos x menos 1, diferencial de x. Bueno, tenemos que hacer esta cuenta primero, si no tendríamos que separar en un montón de integrales. Me conviene hacer este menos y menos me da más, o sea, me queda la integral de menos raíz de 8 hasta la raíz de 8 de 1 sobre x menos 3 más 3 más x. ¿Está? Si trabajo bien con los signos, me quedan esas integrales. ¿No problema esto? Sí. Integré y sobre x menos 3 me queda una división en un camino. Bien, por eso, viste, es tan importante el valor absoluto, el logaritmo de valor absoluto en la integral, para que esté definido, ¿viste? Y ahí está bueno eso, porque ahí toma sentido por qué le poníamos la barra de valor absoluto, para que esté definida en todo intervalo. Bueno, seguimos con esto. A ver, acá quedó la integral de 1 sobre x menos 3, ¿qué sería? Voy a salir un poco de este porque la integral de 1 sobre x menos 3 entre menos raíz de 8 y más raíz de 8. Más x más 3. Bueno, esta integral me da el logaritmo. Esta es una sustitución lineal, otra vez, como la que yo le decía. Lo hacemos así, con módulo dividido la constante que vale 1. Esta constante que está adelante, no la otra. Bueno, entonces, ahí. ¿Más cuánto? ¿Cuánto es la integral de x? ¿Y cuánto es la integral de x? Sí, de menos raíz de 8 a más raíz de 8.
Bien, como dijo el compañero, estamos teniendo un problema acá, porque nos da negativo el argumento, pero gracias al valor absoluto, me va a permitir calcular esa área que tiene que ser un número. Me va a quedar logaritmo neperiano del módulo de la raíz de 8 menos 3 más raíz de 8 sobre 2 al cuadrado más 3 veces la raíz de 8. Estamos haciendo barros, ¿no? O sea, estamos tomando el extremo superior y le resto el inferior. Logaritmo neperiano de menos raíz de 8 menos 3 más menos raíz de 8. Menos raíz de 8 al cuadrado sobre 2. El paréntesis toma solo la raíz de 8 más 3 por menos raíz de 8. Si tienen la teclita integral, pueden hacer esta integral con la calculadora para controlar. El tema es que tienen que estar los procedimientos, porque estamos en el parcial de análisis 1, digamos, pero sepan que pueden usar esa. Por ejemplo, si llegan hasta acá y acá usan calculadora, y bueno, o les sirve para controlar o van haciendo paso por paso, pero lo importante es que ustedes demuestren que saben integrar, que no dependen de la calculadora, digamos, para hacer esa resta. Claro, de última la pones en la calculadora desde acá y bueno, te confían que vas bien, ¿no? Depende de los tiempos, si le da el tiempo, más vale hacen todo y ya. Bueno, ¿cuánto da todo esto? Yo me anoté que me dio 13.45. 13,45, sí. Unidades de área. Da lo mismo haciendo la calculadora como dijo, profe. Así que, ¿Te da también así? sí, sí. Bien. Acuérdense que la calculadora lo que hace es suma de área. En realidad no hace esto que hacemos nosotros, sino que hace una suma de áreas nomás, de rectángulos, y le da bastante bien. No rectángulos, utiliza otros métodos, pero llega a este resultado. Bien. Sería este área de acá. Y después lo interesante de este ejercicio es que me agrega otra parte que dice el área entre la asíntota entre 4 y 5. Sí, entre 4 y 5, la asíntota y la homográfica. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál sería ese área? Sería entre 4 y 5. ¿Está bien? Cuando me dice X tal y tal, me está trazando como dos paredes, digamos, las cuales son mi extremo de integración, ya está. ¿Y qué más me dice? Entre la homográfica, que sería estas dos paredes, y la asíntota. ¿Cuál es el área? A ver, entre la asíntota y la homográfica, 4 y 5. Tengo 4 paredes, digamos. ¿Ves? ¿Cuál sería? ¿Cuál es el área que estoy buscando? Esto. Ese es el área que estoy buscando. ¿Y cómo sería la integral? De 4 a 5
el techo, menos el piso. Pero el piso no es del eje X nomás, Ah, bueno, ahí ¿cuál sería el piso? ninguno. Sí, tiene un piso acá. El piso no es el eje X, sino que es la asíntota. Y es Ah, ya sé. Claro. I igual a 2. O si querés verlo, f de x igual a 2. Por lo tanto, el piso es una función constante que vale 2. Y acá va el diferencial. Este se tacha con este, y ahí está la integral que tenemos. Si fuera 0, no tendría nada acá. ¿Ve? Sí, lo mismo. Del módulo de x menos 3. O sea, esto me da el logaritmo del módulo de x menos 3 evaluado entre 4 y 5. Hagan la cuenta. Claro. Fíjense que este cuadradito vale 1 unidad. 1 por 1. Acá. Y este tiene más de la mitad. 0,7 más o menos. Si usan hoja cuadriculada, pueden, usando una escala 1 por 1, pueden contar cuadraditos y tienen las unidades de área. Por 2 por 2, digamos. ¿Qué otra variante puede haber acá? Que en vez de decirme la asíntota, me diga la tangente. Por ejemplo, tome la tangente acá y después me ponga entre dos valores. Yo si les pongo dos valores, ahí puedo inventar cualquier cosa. Tomo dos valores y mientras que haya dos curvas, una arriba de la otra, y la tacho. Entonces, la tangente, por ejemplo, podría ser, no sé, una tangente por acá, así, y te pido el área de 0 a 1 entre la tangente y la curva. Entonces te queda encerrado acá, por ejemplo. Te quiero decir, si yo te doy los dos extremos, siempre que haya una curva arriba de otra, puedes hacer lo que quieras. Hay muchas variantes. ¿Se pueden hacer calcular la tangente o se pueden hacer calcular la tangente? Sí, el parcial pasado, digamos, pero dice calcule la tangente en x igual a 2. Sacan la recta tangente y hacen la cuenta. ¿Bien? Bueno, con esta estaría algo de área. Vamos a ver algún problemita de velocidad y aceleración, que creo que son los únicos problemas que hicimos. Alguna aplicación, digamos, de las integrales. Por ejemplo, dentro de esas autoevaluaciones, había una de un tiro desde un edificio hacia arriba de un objeto. Sí, eso era integrales indefinidas. La guía. ¿Cuál? No sé si me estaba... La guía de integrales indefinidas. No, antes de integrales, en la parte de integrales definida hay un edificio, un dibujito, y hay un objeto que se tira y dice t igual a 4. ¿Lo tienen a ese? Sí, profe, la guía de integrales indefinidas. Autoevaluación. Bueno, vamos a ver este problemita, es un problema típico para trabajar con el tema de integrales, es una aplicación. Tenemos los datos del problema. Este está en uno de los cuadritos, yo no lo tengo acá, pero me acuerdo de eso. T igual a 4 me pedía qué altura tenía, ¿sí? H de 4, digamos. El tema es el siguiente. Acuérdense que la aceleración respecto del tiempo es ¿qué cosa? Podemos ir al revés. Tenemos espacio respecto de tiempo
¿Su derivada cuánto vale? ¿O qué simboliza en física? La velocidad. Y si a la velocidad la derivo, obtengo la aceleración. ¿Se acuerdan de esas relaciones que establecimos? De acá puedo pensarlo al revés. Si a la aceleración le aplico la integral, ¿qué estoy obteniendo? Si hago esto, ¿qué obtengo? La velocidad en función del tiempo, más que estoy obteniendo en realidad la velocidad, pero acuérdense que como tengo la constante de integración, ¿qué le voy a sumar acá? O sea, voy a tener una función velocidad, le voy a tener que agregar una constante. ¿Qué papel juega una constante acá si estoy trabajando con la velocidad? La velocidad inicial. Es como la velocidad inicial, ¿sí? O sea, esto me va a dar más c. Y esto va a ser mi velocidad inicial, ¿sí? Por ahí este tema de velocidad, así no estaría tan bien, digamos, la notación, pero se entiende la idea. Tengo la velocidad en función del tiempo y aparte le agrego la velocidad inicial, ¿sí? Entonces, en un problema yo puedo arrancar conociendo la velocidad. Si la velocidad es constante, integro eso y juego con las constantes a ver qué pasa con esta constante que es la velocidad inicial. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Como es un tiro hacia arriba, ¿está actuando quién? Está actuando menos g, digamos, que hace que el objeto caiga, y ahí tengo que saber la aceleración de la gravedad. Si estamos trabajando en metros sobre segundo, es menos 9,8. Y en este caso no, porque estamos trabajando en, creo que en pies está, o en metros sobre segundo, ¿cómo? Pies sobre segundo, dice el problema. 10. Bien. Generalmente en un parcial, si aparece esto, no podemos suponer que todos saben el pasaje o se van a poner a hacer ahí, así que por ahí le escribí. Pero esto es porque los libros, digamos, los tienen así. ¿Cuánto da esto? La aceleración de la gravedad, pero en pies sobre segundo. Googleen por ahí o si alguien sabe. Menos. ¿Cuánto sería la aceleración de la gravedad en pies sobre segundo? ¿Viene por ahí? ¿17? ¿17? Ah, 32. 32,17. Bueno. Sería menos 32,17 pies sobre segundo. Es constante. ¿Sí? Es una aceleración constante. Y pensando en esto, puedo hacer esta cuenta, digamos. Hago la integral de menos 32,17, diferencial de tiempo, y voy a obtener la función velocidad. Arranco entonces de una aceleración conocida, le aplico la integral, y me da la función velocidad. La función velocidad, ustedes en física saben que es aceleración por tiempo más velocidad inicial. Eso es lo que vamos a obtener ahora. Porque, ¿qué va a pasar con esto? Esta constante. Si integro una constante, ¿qué pasa? Me da lo mismo, y después, ¿por quién? Por la variable más una constante. ¿Quién viene a jugar el papel de esa constante?
¿Quién sería la constante en este caso? La velocidad inicial, porque estamos en la función velocidad. ¿Por qué digo inicial? Porque cuando yo le ponga el 0, esta parte se me va a anular y me va a quedar 0. Por eso la velocidad inicial es siempre la constante. Porque acá se me anula. Y entonces, leo en el enunciado, me dice cuánto es la velocidad inicial. ¿Cuánto es? ¿Dice? 50 pies por segundo. 50 pies sobre 0. Esa es la constante. Por lo tanto, podemos escribir cómo me queda la fórmula. La función velocidad respecto de tiempo es menos 32,17 por tiempo y luego más 50. ¿Ven cómo el papel que juega la constante C es la velocidad inicial? Ahora, yo quiero saber el espacio recorrido en el momento 4. ¿Bien? ¿Qué hacemos entonces? Integro nuevamente. Integro nuevamente para obtener el espacio. Le aplico la integral a todo esto que está acá. No. Ahí. Bueno, si me pide espacio, yo lo que estoy calculando es la posición del objeto. Esa es la función posición. Es decir, desde un punto 0 me dice a cuántos metros está. Pero supónganse que el objeto haga esto. A ver. El objeto se está moviendo en una línea recta y arranca acá, va, vuelve, va y vuelve. Una cosa es la posición que tenga y otra cosa es la distancia recorrida. ¿Sí? La distancia recorrida la vamos a sacar sacando el área bajo el tubo. ¿Por qué? Porque ese como que va sumando todas las posiciones sucesivas que tuvo el objeto. Si me pide espacio, simplemente reemplazo acá por un 4. Pero si me pide distancia, me está pidiendo si fue, volvió, en fin, hay que sumar todo, imagínense todos los rectángulos, tendríamos que sumar para sacar eso. Esa es la diferencia entre espacio o posición, digamos, y distancia. Bueno, el espacio entonces es, ¿cuánto? Un medio de esto, t cuadrado sobre 2, más velocidad inicial por tiempo, más ¿qué cosa? La altura inicial. Sí, que sería mi constante otra vez. Voy a tener dos constantes acá. Cuando arranco de una derivada segunda, voy a tener dos constantes. ¿Sí? Y este C es mi espacio inicial. Y ahí sí depende de dónde arrojé el objeto. Si lo arrojé desde arriba, si lo arrojé desde abajo. En este caso, ¿tiene espacio inicial? Sí, porque según el dibujito que si se arroja desde el suelo es 0, pero fíjense a ver si dice o en el dibujito, en el esquema. Sí, dice, profe, 1000 pies de altura es. 1000 pies. No, ¿alguien lo encontró? Ahí está. Estaba en algún lado. Creo que es la izquierda. A ver. Dice 4 segundos. Claro, porque en la 9 hicimos la introducción a las integrales, entonces aparece ese problema. Pero puede
que ser algo así. ¿Sí? Es un problema de aplicación de integrales, lo mismo que la velocidad del helicóptero, lo mismo que la velocidad del corredor, son todos los mismos. Es el mismo esquema, digamos, ¿sí? Arranca de la aceleración o velocidad y baja. ¿Cómo hace para bajar? Digamos, aplicando integrales. Ya no derivadas, porque en realidad es al revés, digamos, arrancamos a velocidad y vamos para atrás. Bueno, 1000 pies era al final. 1000. Entonces, función espacio menos 32,17 por tiempo cuadrado sobre 2 más 50 por tiempo más 1000 pies. Bueno, y si quiero saber la posición después de 4 segundos, ¿qué hacemos? Reemplazo en un 4 y ahí me va a decir qué posición tiene respecto del suelo. ¿Bien? Piensen que esto es negativo, pero piensen que acá este es negativo, pero arranca en 1000. O sea, habría que ver qué posición quedó respecto al suelo. ¿Sacaron? Vuelvo a repetir, entonces no hagamos la integral entre 0 y 4 porque eso es distancia. Acá me pide posición nomás, entonces sí, reemplazo por un 4. Si yo hago entre 0 y 4 me va a decir la distancia. En este caso es la misma porque fue y volvió, pero... Entonces, siempre que pide distancia, que sea la integral de estructura. Pero si pide espacio. Espacio reemplazas de la forma. O sea, hacer una indefinida y reemplazar la forma. No sé si hay ejemplos de distancia. La mayoría de espacio. ¿Alguien sacó? 942 me dio a mí. 10. La altura. Sí, en pies. Bien. O sea que en 4 segundos bajó muy poquito. De 1000 bajó a 942. Bueno. Pasa que se lanzó con una velocidad inicial. Por eso creo que bajó tampoco. Claro. Bien. Rápido repasamos longitud de arco. Bien. Acuérdense. Acuérdense de Pitágoras. Porque por ahí, si bien son dos fórmulas, no es tanto, ¿no? Otra cosa sería si tuviéramos área de un sólido, volumen, se nos puede llegar a mezclar bastante, pero como es solo longitud o volumen, no hay tanta variante, son dos fórmulas que hay que no confundirlas. Yo si les digo es porque hemos visto muchos parciales que se confunden entre una y otra. Longitud de arco es sumar pequeños segmentitos, por lo tanto es Pitágoras, son distancias, ¿sí? ¿Y Pitágoras de quién? De 1 más la derivada de la función al cuadrado. Entre A y B. ¿Sí? Por ejemplo, las funciones, siempre que tengan que hacer longitud, van a tener una forma muy especial. No es tan fácil inventarse una longitud de arco porque estas integrales son difíciles. O al menos escapan, digamos, a las integrales que vimos, por lo tanto, van a tener una forma muy parecida casi siempre. Ahora, yo tengo la función que tengo que hacer. Derivo esto, va a bajar el 3 medios. Le bajo 1 al exponente. Acá. O sea, si le bajo una unidad a 3 medios, me queda 1 medio.
Y si elevo eso al cuadrado, me va a quedar, este se iba con este, con este, con este, con este. Me queda x más 5, o menos 5, perdón, a la 1 medio, pero esto elevado al cuadrado. Se me cancela el 1 medio con el 2, y me termina quedando x menos 5. ¿No? Pero eso es gracias a la forma que tiene, muy especial, digamos, que está elevado a la 3 medios. Cualquier otro exponente, créanme que va a complicar la cosa. Entonces, como ya tenemos esto, tendríamos que hacer la integral de 6 a 8. Esto yo lo sé porque me lo dice la consigna, ¿sí? La consigna va a decir de dónde hasta dónde quiero calcular. De 6 a 8, de la raíz de 1 más esto. Es una integral bastante simple. Yes. 9. Mucho dejaron. La integral de 6 a 8, de la raíz de 1, perdón, de x menos 4. O sea, me va a quedar x a la 1 medio. ¿Bien? O u a la 1 medio. Me va a quedar x menos 4 a la 3 medio sobre 3 medios. Que lo puedo dejar así, o este 2 lo puedo pasar acá. Evaluado entre 6 y 8. Vuelvo a repetir, estas sustituciones son simples. Se las trabaja como si fuera una función raíz de x, y se baja dividiendo este número que está acá. Si hubiera un 2, baja el 2 dividiendo. Si hubiera un 3, baja el 3. Siempre y cuando la sustitución sea lineal. Nos ahorramos bastante tiempo acordándonos de eso, de ese tipo de sustituciones. Bien, ahí es cuestión de reemplazar la calculadora. Me tiene que dar sí o sí positivo, porque la raíz es positiva. ¿Cuánto vale L? Este es un regalo, los parciales es un regalo. Sepan valorar si aparece. Bueno, ¿cuánto da? ¿Cuánto? 3. Sí, unidades de longitud. Bien. Generalmente aparece o uno de longitud o uno de volumen, no los dos. Una de esas aplicaciones. Área seguro, ¿no? O sea, área practiquen bastante porque siempre va a haber algo de área entre curvas y siempre va a haber una de esas dos.
va a aparecer una impropia, y fíjense que ahí ya tenemos 3 puntos del parcial. ¿Sí? Podría aparecer algún problema o algo más en aplicación, ahí tenemos 4 puntos y como mucho seguiría así. Profe, ¿Sí? área del, o sea, superficie del sólido de revolución, Eso ¿entraría no. o no? ¿No? No. Lo que puede entrar, que vamos a ver ahora, es el volumen entre 2 curvas, digamos. Que sería como el método de disco, pero vamos a ver ahora cómo se aplica, porque está en los complementarios. Bueno, Fíjate que en los complementarios nunca pide área, pero hasta ahí llega, digamos. No va a entrar eso. Área. Bueno, si este se entendió, veamos el de... ¿Qué pasa si tengo el volumen esto es complementario? El volumen de una región entre x cuadrado y menos x cuadrado más 3x. ¿Cómo haríamos eso? Tengo que hacer el volumen entre un área, pero que está encerrado entre 2 curvas. ¿Qué harían? ¿Cómo arrancamos? ¿Se restan las dos funciones? Sí, podemos restar. Tenemos que graficar primero para ver de qué estamos hablando, ¿sí? X al cuadrado ya conocemos. Entonces la podemos graficar acá. X al cuadrado. Menos X al cuadrado más 3X. ¿Por dónde va? sería cóncava hacia abajo. Claro, ¿Y empieza en origen también? No, no sé. pasa por acá. Y para 1, por ejemplo, vale 2. ¿Sí? Si le doy el valor 1, vale 2. Pero hay algo que no me cierra. Cierro tu gráfico. Sí, está bien. Para 1, vale 2, va por acá. Para 0 vale 0, va por acá. Para 2 vale... ¿cuánto? Para 2 vale 2 también. Ahí ya tenemos la simetría. Algo así. Y en 3 creo que tiene otra de las raíces. Bueno, yo lo que quiero hacer es engendrar un sólido con esta región que tenemos acá. ¿Qué necesito? Necesito saber este punto donde se cortan los dos. ¿Cómo se saca? ¿Cómo saco ese punto donde se corta? Igualando. No me voy a salvar de esa. A pesar de que acá se nota que esto es la mitad entre 2 simétricos. De última, si tengo 2 simétricos, en el punto medio está el eje de simetría. Bien, entonces yo sé que está en 1,5 y la otra raíz en 0. Bueno, acá va a estar en 1,5, entonces, en este caso no hace falta. Si ustedes se dan cuenta que es algo así, bueno, déjenlo anotado, como que resolvieron la cuadrática, pero en realidad uno ya lo pudo sacar, digamos, por simetría. El tema es el siguiente. Yo necesito que esto empiece a hacer revolución respecto de X, y para hacer el gráfico de esa revolución, yo puedo borrar esto.
Y lo que se suele hacer es como que se toma la curva esta, así, después inclusive se hace la simétrica, y eso me da una idea como de lo que yo voy a ver por fuera, digamos. Yo por fuera voy a ver como una especie de media naranja, ¿sí? Pero por dentro, como está recortado acá, me va a quedar un hueco adentro. ¿Sí? No va a estar todo completo el sólido, sino que en el medio todo esto no va a tener nada. ¿Bien? ¿Cómo se hace esto? Se hace con el método de arandela, en realidad, no de disco, sino necesito saber cuánto vale esto. Entonces, lo que vamos a hacer es la integral de 0 a 1,5 y al volumen más grande le vamos a restar el volumen más chico. ¿Sí? O sea, vamos a tomar, siempre vamos a multiplicar por pi, pero vamos a tomar la función de afuera, que sería, en este caso sería x cuadrado, y le vamos a restar la otra función. ¿Bien? Que sería g de x al cuadrado. Y acá va a diferenciar. Eso es si la revolución está hecha respecto de x. ¿Está? Respecto de y, acá va a ser diferencial de y. Y vamos a tener que tomar esta y esta, digamos. Siempre miro de derecha a izquierda. ¿Sí? Así funciona el método de arandelas. Bueno, de acá tenemos pi por la integral entre 0 y 1,5. F de x sería esta. El disco más grande, digamos. Es como que yo estoy sacando un disco grande y le resto, perdón, acá este disco. Este. Queda un lío ahí. A ver si se entiende la idea. Yo al disco más grande, que sería ese, le estoy restando el disco más chico, que iría de acá hasta acá. Como que, por eso queda una arandela, ¿ven? El disco más grande le saco esta arandela en medio, o le saco esa parte, digamos, y me queda esto. Bueno, esto sería pi por la integral de 0 a 1,5. F es x al cuadrado, perdón, ¿no? O sea que este lo elevo al cuadrado. Y le resto el otro. Acá. Le resto. Así. Se entiende entonces que esto es pi por la función al cuadrado. Eso es el volumen. Dos fórmulas de mensaje. Longitud relacionada con Pitágoras y volumen relacionado con un cilindro. Con el volumen de un cilindro. En una aparece pi, en el otro no aparece. ¿Cómo resolveríamos la integral? ¿Qué hacemos? ¿Sustitución o podemos hacer de otra manera? Podemos distribuir o Sí. sea, hacer el cuadrado de binomio y después Bien. hacemos por descomposición.
Es lo que tenemos que hacer, porque si queremos hacer sustitución se nos va a complicar acá. Por lo tanto, hay que aplicar cuadrado a un binomio. Me va a quedar x a la cuarta menos 6x al cubo más 9x cuadrado más x a la cuarta. ¿Cómo hacemos esto? A ver, si no me sale cuadrado un binomio, se empieza a mezclar, hago distributiva. O sea, me escribo a un costadito y multiplico uno por otro, por sí mismo, y llegamos a la expresión. Tenemos que llegar a esta expresión. ¿No le queda menos x a la cuarta, profe? No. Porque vos... O sea, el último miembro, digo. Ah, sí. Porque hay un- Sí, perdón. entonces le cancelan. Perdón. Bien. Y entonces este se va con este. Y ahí hacemos la cuenta. Siempre me va a quedar multiplicado por pi, o si quieren, lo cambian por 3,14. ¿Cuánto da? ¿Sí? Unidades de volumen. Claro. A ver, hasta acá hicimos lo de adentro, nomás. Todavía no aplicamos integral. Una vez que cancelamos, aplicamos la integral y aplicamos barra. Yo pongo el resultado final, pero sí faltaría ese paso. Te quedaría menos 6x cuarta sobre 4, sobre 4, ¿sí? Más 9x3 sobre 3, evaluado entre 0 y 1,5. ¿Estamos? Completamente. Bien, para terminar, al menos esta parte, les propongo una integral impropia como para volver al tema con el que empezamos. Generalmente le dice que es impropia la integral. Va a decir, resuelva la siguiente integral impropia y no me da cualquier integral y tengo que descubrir si es impropia o no. ¿Bien? ¿Cuál sería el problema que tiene esta integral? ¿Que el logaritmo de 0 está indefinido? Eso. Primero tengo que identificar si tiene una indeterminación. ¿Sí? Si tiene, o sea, de primera especie no es porque no está al infinito, sino que de segunda especie. La pregunta es, ¿dónde está la discontinuidad? ¿En 0, en 1 o en un punto interior, que también puede estar? A ver, este lo hicimos. Pero si yo pongo así, el ejercicio cambia totalmente. ¿Por qué? Porque está entre 0 y 2. ¿Bien?
Pero la discontinuidad la tengo que descubrir yo. ¿Dónde está? Ah, en 0, no, ahí me salió. Algo así. Entre menos 8 y 2. ¿Qué va a pasar ahí? La discontinuidad, ¿dónde está? En el 0, en el medio del, o no, digamos, pero está dentro del intervalo. Yo tengo de menos 8 a 2, un intervalo de un recinto de integración. Resulta que la indeterminación está acá. ¿Qué hacemos entonces? ¿Límite de qué? O, a ver, antes de eso, ¿cuántas integrales planteo? 2. De menos infinito tiene que llegar hasta el punto de conflicto, digamos, que sería encima acá, bueno, acá hay todo un tema porque no está definido el logaritmo para los negativos, o sea que no vendría a este caso, digamos. Pero si yo pongo módulo, por ejemplo, podría funcionar, ¿sí? Pero si fuera el caso que podría estar definido, lo importante es que ustedes sepan que la primera integral va a llegar hasta el valor donde es la discontinuidad, y luego la otra arranca en adelante, ¿sí? Tengo dos integrales, de menos hasta el punto de discontinuidad y después de ese punto hasta el otro. Vuelvo a repetir, este ejemplo no estaría bien porque no está definido, digamos, para los negativos logaritmos. Si fuera módulo, por ejemplo, puede ser. Bueno, pero vamos a volver a nuestro caso, que era de 0 a 1. ¿Sí? Acá teníamos solo de 0 a 1. Y en 1 estamos teniendo un problema. Entonces, como en el 1 tengo la discontinuidad, en el 0, perdón, discontinuidad infinita, vamos a hacer una integral que vaya desde donde tengo la discontinuidad, pongo la letra ya de entrada. Por ejemplo, la letra P. Y luego tomo el otro extremo que no lo puedo tomar sin ningún problema. Esto es lo mismo. La pregunta sería, ¿qué pongo acá adelante? ¿Qué pongo adelante? Límite cuando P tiende a 0. ¿Por dónde está viniendo? Por derecha. Por derecha. Está viniendo así. ¿Sí? Por derecha. Una vez que armo esta estructura, tengo que resolver la integral. ¿Qué tipo de integral es x por logaritmo de x? ¿Por partes? ¿Sí? Ahora, esta que es muy parecida. Hago un paréntesis acá. Esa que está acá. ¿Es por parte? Sustituciones. Sustitución. ¿Por qué? Porque la derivada de este viene acá abajo. ¿Y cómo podría entrar para confundir un poco? No, confundir no es nuestra intención, pero sería la integral, por ejemplo, de x menos 1 por logaritmo de x. Tiene toda la pinta de ser por parte, pero es por sustitución. Creo que el único caso, digamos, que es por sustitución cuando la x está baja. Atención nomás con eso porque podría... Bueno, pero este no es el caso, así que vamos a hacer por parte. ¿Qué aplicamos cuando es por parte? ¿Cómo sé? Acuérdense que la integral es u por b menos la integral de b por du. Que se acuerdan que habían inventado toda una frase ahí. ¿Y late no era? Ah, late también. Claro, y late me permite elegir quién es u. Bueno, la i no tomamos porque es inversa tangente, inversa seno, que no suele aparecer. La L
logaritmo, la A algebraico, la T trigonométrica y la E exponencial. O sea, en último orden se toma un exponencial como... ¿Qué tenemos acá? ¿Quién sería U? Sí, Logaritmo de X. viene a ser la L de hilate. Y este vendría a ser la A de hilate, pero entonces, acá vamos a tomar a U como logaritmo de X, y entonces su derivada es 1 sobre X, diferencial de X. ¿Bien? ¿Y qué más tenemos? Tenemos que elegir B. En realidad B ya quedó. dB es X, de donde B es ¿quién? Claro, es la integral de esto. Sería X 2 sobre 2. No le ponemos la constante, todavía queda así. Entonces ya tengo quién es U y ya tengo quién es B. Puedo armar esta estructura. Vamos a armar eso. U por B menos B por DU. Otra vez. ¿Qué tiene bueno esto? Que esta integral siempre es fácil. Porque siempre se me anula el denominador. ¿Ves? Al anularse el denominador con algo arriba, me queda una integral polinómica de son fáciles. ¿Qué me queda? Logaritmo neperiano de x por x cuadrado sobre 2 menos la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Pero ya tenía un 2, o sea que me queda 4. Entonces, esto que está acá, eso que está ahí, es la integral a la cual le voy a tener que aplicar después el límite. Barro primero y después límite. Hacemos el límite cuando P tiende a 0 por derecha de todo esto. Como esto ya es la integral, ya está resuelta la integral, lo puedo copiar acá, pero ¿qué me falta? Está la integral, ¿qué me está faltando? Aplicar esto, lo de extremo de integración, o sea, entre P y 1. Luego me queda el límite cuando P tiende a 0 por derecha, del logaritmo de 1 por 1 medio, menos 1 al cuadrado sobre 4, menos, tomé el extremo superior, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a tomar el inferior, tal como está acá. Y ahora es cuestión de resolver todo eso y ver si converge o diverge. Logaritmo de 1 medio, decimal.
Profe, Sí, nos faltaría un cuadrado arriba de P. acá sí. Sí, gracias. Bueno, acá me va a dar un número, porque el logaritmo de un medio, perdón, logaritmo de 1, ¿cuánto da? 0. Fíjense qué importante acá lo que es el argumento, acá sí, y lo que es el número, pues yo tomé como logaritmo de un medio, estaba mal. El logaritmo de 1, que vale 0, entonces esto vale menos 1 sobre 16. ¿Sí? Menos. Ahora tenemos que hacer que P tienda a 0, o sea que esto va a ser el logaritmo de 0 por 0 al cuadrado sobre 2, esto aparte, menos 0 al cuadrado sobre 4. Y acá también iba al cuadrado, no. Ahí está. Bueno, logaritmo de 0, ¿a qué tiende? Tiende a menos infinito. Porque, viste, en Barrow, a ver, acá tenemos un menos, pero está fuera del cuadrado. Nosotros reemplazamos por un 1, pero el menos está fuera del cuadrado. O sea que no te va a dar positivo. Ah, sí, tenés razón. Perdón. Sí, tenés razón. El 4 no está afectado por el... Ahí está. Sí, el 16 no está afectado. Bueno, ¿esta qué tiende? A menos infinito. Por 0. Menos 0. Mala noticia. Porque infinito por 0 es una indeterminación también. Profe, infinito por 0 no es 0 nomás. No, No, es indeterminado también. es indeterminado. Pero esto es muy mala noticia. Bueno, tendríamos que resolver. ¿El L'Hopital no se puede aplicar de alguna manera? Sí, pues, sí. Tendríamos logaritmo neperiano de x, pongamos, por x al cuadrado sobre 2, el límite cuando x tiende a 0. Bien, el compañero propone aplicar L'Hopital, que sería más lógico, transformar esto es 0 por infinito, perdón, infinito por 0, hay que transformarlo en L'Hopital. ¿Qué podemos hacer? Llevamos uno como divisor del divisor. Claro. Yo, a ver, bajaríamos. Cualquiera de los dos, creo, ¿no? ¿O no? Sí, pero el tema es elegir Uno bien. queda 0 sobre 0 y el otro quedaría infinito sobre infinito, ¿no? Pues, yo bajaría así. Así. Porque es más fácil aplicar L'Hopital acá derivando esto, ¿sí? Que si yo tenía 1 sobre el logaritmo, por ahí puede ser un poquito más complicado. Bueno, aplicamos L'Hopital, esto da 1 sobre x, y abajo da menos 2 sobre x al cubo. No, a la cual, no. Bueno, lo podemos pensar como 2 por x a la menos 2 también. Me va a quedar menos 3, y acá, menos 4. O sea, a este lo podemos pensar como 2 por x a la menos 2. Baja el menos 2 multiplicando, o sea que acá me va a quedar menos 4. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Nos encontramos con una indeterminación
0 o infinito por 0, entonces tuvimos que volver al parcial anterior y aplicar L'Hopital. ¿Cómo se aplica L'Hopital? Derivando y aplicando el límite. Derivé lo de arriba, derivé lo de abajo, y ahora puedo aplicar L'Hopital otra vez. O sea, puedo calcular el límite. ¿Y qué va a pasar acá? Este lo puedo subir acá arriba. ¿Y a qué va a tender? ¿A 0? A 0. ¿Ven que cambia un poco, no? Porque de golpe algo que parecía que iba a ser divergente parece que es convergente. Vamos a controlar igual porque yo no lo hice a este. Pero aparentemente termina dando acá adentro el límite cuando x tiende a 0 de x al cubo sobre menos 4x. Este se cancela con este y me queda 0 al cuadrado sobre menos 4, esto es igual a 0. ¿Bien? O sea que todo esto hubiese dado 0 y entonces convergente. Cambia totalmente el ejercicio. En este caso. No sé si lo hicieron. ¿Alguien lo hizo esto? ¿No? O sea que esto se define y termina tendiendo a 0. Por lo tanto, converge a menos un cuarto. Vamos a chequear igual porque no se asusten porque